Buenas noches. Oigan, alguien me sugirió que le explicara este ejercicio. No sé si está en la tarea, pero tenía algunas dudas y les voy a explicar. Es un problema que debía ser sencillo, pero yo sé que él preguntó, es posible que otros no hayan preguntado, pero también tengan problemas similares. Lo importante es que pregunto. No importa qué tan sencillo yo lo crea o no. No hay preguntas necias, sino lo que hay es razón para aprender y querer aprender. En este caso, fíjense, en este caso lo que tiene una viga, lo que se quiere es, según el problema, seleccionar, diseñar una viga tipo S. Recuerden que en el apéndice C del libro hay una serie de tipos de viga, como la tipo W, tipo S, tipo L, etcétera, que sobre las cuales que sirven para diseñar o para seleccionar vigas dentro de lo que es el proceso de diseño. Entonces, hay que seleccionar una viga tipo S que pueda soportar las cargas aplicadas. En el problema original creo que aquí tiene, en el valor de la carga tiene 200, ahí yo voy a poner 20 kilonewton por metro. Consideré que era mucho y nos puse aquí 20 kilonewton por metro y tiene dos cargas de 200 kilonewton a ambos en laterales, en esa posición que estamos mostrando. Sí. Ok, fíjense primero, cuando tenemos un problema de enfrente, lo primero es observar el dibujo. Esto corresponde a una viga simplemente apoyada. Ya nosotros sabemos que hay ciertas características de procedimiento cuando hay una viga simplemente apoyada. Y tiene dos cargas dos cargas puntuales en la posición neutrada y una carga distribuida en toda la viga. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar observada la viga y vamos a lo que nos piden. ¿Qué nos piden? Seleccionar la viga, seleccionar una viga. Y para seleccionar la viga tenemos un parámetro. La viga dentro de un manual de vigas, tenemos, entonces se selecciona por un parámetro que en este caso es el valor S. El valor S. Y el S está en la fórmula de esfuerzo. Me dan el esfuerzo allá arriba, me dan el esfuerzo también, me dice que la viga está hecha de un material de un esfuerzo de 180 megapascales. Esfuerzo permisible. Esfuerzo permisible. De manera que tengo el esfuerzo. Aquí sigma el esfuerzo es igual a M sobre S, momento sobre S, que es el parámetro de la viga que necesito. Y yo despejo de aquí a S, que es igual al momento máximo sobre sigma. Momento máximo sobre sigma. Ese es S. Ese valor de S está en una tabla. Y tengo que determinar cómo se selecciona la viga. La viga tipo, en ese caso, tipo S, que coincide con este parámetro S, la viga tipo S o cualquier tipo de viga se selecciona partiendo de este valor, buscando en la tabla el valor máximo, un valor por encima del valor calculado. Yo voy a calcular S por esta fórmula. Ahora, el valor S que yo voy a buscar en la tabla es por encima de ese. El más pequeño por encima de ese. ¿Por qué más pequeño? Porque todas las vigas que tengan ese valor ese van a soportar la carga. Y entonces, si yo le pongo mucho, entonces la viga va a ser muy grande. El costo va a ser mayor. Ahora, ¿cuáles son las características? ¿Qué es lo que va a elegir la viga? Que tenga un valor S mayor que el calculado, pero que en la viga el parámetro, como es la viga más económica, vamos a elegir aquella viga que tenga menor peso. El peso de la viga que es más económico es aquel que en el número, ahorita más adelante vamos a decirle que en la nomenclatura de la viga, qué número es el que representa el peso. El que tenga menor peso, ese se selecciona, ¿correcto? Bien. Vamos entonces aquí. Como yo tengo que calcular
necesito el momento flector. Y el momento flector solo se puede, en este caso hasta ahora, lo más fácil es nosotros y el más seguro es hacer un diagrama de cortante y momento flector de la viga. Y de ahí, de ese diagrama, seleccionar el punto mayor de momento. Entonces vamos a la viga. Ya comprendimos cómo va a trabajar la viga y procedemos a hacer un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre colocamos las reacciones y todas las cargas. Observen aquí la carga del centro que es de 480 kilonewton, corresponde a una carga equivalente de la distribuida. Y esa carga puntual es equivalente a la carga distribuida. O sea, sustituimos la carga distribuida por una carga puntual equivalente. ¿Qué valor tiene esa carga puntual equivalente? El valor que tiene esa área de la carga. La carga distribuida es una línea recta, ¿sabes? Con esa altura es 20. Esa altura que está ahí es 20. Entonces, ese valor 20 por la base, porque es un rectángulo, entonces es el valor de la carga puntual equivalente. O sea, esa carga pesa lo mismo que 480 kilonewton. ¿Ahora dónde? En el centro. Se coloca en el centro porque eso se coloca en el centroide de la carga y la carga es un rectángulo y el rectángulo está en el centro. O sea, el centroide del rectángulo está en el centro, en la base. Se coloca ahí. ¿Correcto? Entonces, ahora, el objetivo de eso es para calcular las reacciones. Solo para calcular las reacciones se utiliza esa carga puntual equivalente. Bien, ahora, observo la viga. Es importante observar esto aquí. Si la viga está cargada simétricamente o no. ¿Qué significa eso? Que todas las cargas son iguales y a la misma distancia de los apoyos. Fíjense que es una viga simple. Entonces, observen aquí. Esa de 200 y esa de 200 están a la misma distancia de 6 metros de los apoyos simétricos. Y entonces la otra carga de 480 está a la misma distancia de los apoyos. Es una viga cargada simétricamente. Si es así, si se cumple, y hay que verificar bien, entonces para calcular las reacciones no hay que hacer tanto cálculo, sino que podemos decir que la reacción A y reacción B son iguales. ¿A quién? Al total de la carga sumada a toda la carga entre 2 igual a 440 kilonewton. ¿Por qué eso? Porque las dos reacciones se cargan a la misma manera. O sea, se distribuyen la carga las dos en partes iguales porque están a la misma distancia de las cargas. ¿Correcto? Entonces, si no fuera así, hay que entonces simplemente aplicar las ecuaciones de estática. Sumatoria de fuerza en X, en Y y momento igual a 0. Pero en este caso yo me voy a ahorrar eso y entonces se puede decir así. Bien, para calcular el momento tengo que hacer también entonces el gráfico del cortante. Ahora, fíjense aquí el gráfico. ¿Cómo se construye el gráfico? Tirando líneas verticales donde quiera que haya una carga, que ahí va a haber un cambio de valor del cortante. Recuerde que este caso, que ya esa carga que está aquí de 480 kilonewton, que corresponde a la distribuida, ya no va. Ya solo se utiliza para las reacciones. Ahora, eso no se va a tomar en cuenta. Por lo tanto, aquí en principio yo no voy a hacer una línea vertical. La voy a hacer aquí, ahorita, lo voy a necesitar porque la necesito luego, pero en principio no. La voy a necesitar ahí porque la voy a hacer esa porque la necesito. Pero imagínense que yo no he hecho esa todavía. Simplemente esa vertical, esa vertical, esa vertical y esa vertical. Vamos a lo cortante entonces. ¿Cómo se calcula el cortante? Mira, el cortante, para calcular el cortante uno hace sumatoria de fuerza en cualquier parte de la viga. Eso que vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer de la forma fácil. Comenzamos en A. Aquí, el cortante en A, ahí hay una reacción. De antemano debemos recordar que para una viga simplemente apoyada como esta, el cortante en las reacciones es igual a la reacción y el momento flector es igual a 0. Repito, para una viga simple o simplemente apoyada, el cortante en los apoyos es igual a la reacción del apoyo y el momento flector es igual a 0. Eso hay que aprenderlo y recordarlo. Bien, comenzamos entonces. Cortante en A. ¿Cuánto vale el cortante en A? Lo acabo de decir. Cortante en A, que donde hay una reacción de tal RA, es igual a RA.
igual al valor de 440. Vamos al gráfico y lo conectamos ahí y hacemos el puntito que indica que de ahí a esa altura hay 440 kilonewtons. Bien, ahora, ¿a dónde vamos con el cortante? ¿Qué fuerza se aplica después de A? Bueno, la fuerza distribuida. ¿Pero hasta dónde vamos a llegar? Hasta C. ¿Por qué hasta C? Porque en C hay una carga diferente, que hay que sumarla también. Pero vamos a sumar la fuerza de la carga de la distribuida hasta C sin incluir esa. Y le vamos a poner que el cortante en C es igual al cortante en A que estaba ahí, menos la carga distribuida, pero hasta ese pedacito, hasta ahí. Esa carga hasta ahí es 6 por 20, míralo aquí. Dice, cortante en es igual, cortante en A menos la carga distribuida, que es igual a 440 menos, el valor de carga distribuida ahí es 6 por 20. 20 la altura y 6 la base, ¿sí o sí? Ahora, esa sumatoria a veces da 320 kilonewtons. Ahora, fíjese que la carga puntual está ahí en el mismo punto C. Por lo tanto, hay que sumarla también. Ahora, como es el mismo punto, va a tener valores diferentes. Pongo C'. Entonces, digo, cortante C' es igual a cortante en C, mire, aquí antes de la carga, que es 320, menos la carga puntual que está ahí. Y entonces sería entonces 320 que había menos 200 que es la carga puntual. Y eso da 120 kilonewtons. Ahora, de ahí para adelante, ¿qué carga se aplica? Bueno, la carga distribuida, hasta aquí, hasta D. Entonces, cortante en D. Cortante en D es igual al cortante anterior, que da el punto C, menos la carga distribuida. ¿De dónde a dónde? De C a D la carga distribuida. ¿Cuánto tiene eso? 12 por 20. Bueno, aquí 20 por 12, 12 por 20. Entonces, tenía 120 menos 12 por 20 da menos 120. Entonces, voy acá al costo. Mire, fíjese que antes ya había de 320, había bajado en el mismo punto hasta 120. Y ahora de 120 positivo vino a menos 120 positivo, negativo, pero aquí debajo del cero, de la línea cero. Entonces, gráfico y carga, aquí. Bien. Ahora, fíjese que en el punto D también hay otra carga puntual que hay que sumarla. Entonces, como tengo un valor en D, tengo que poner un D', porque es el mismo punto. Cortante en D' es igual al cortante en D menos carga puntual, que es 200. Había menos ahí en D, aquí en D, había 120 negativo menos la carga puntual que es 200. Bien. Entonces, queda que aquí es entonces cortante en D'. Menos 120 menos 200 da 320 negativo. Ahora, fíjense ahora, ¿qué otra carga se aplica? El final de la carga distribuida. Entonces va cortante en B. Cortante en B es igual a cortante en D' menos el valor de la carga, que es 20 por 6 y va a dar 440. ¿Lo aquí? Y entonces vengo acá y simplemente bajo los 200 y grafico acá hacia acá. Observa una cosa. El cortante, gráfico del cortante, ¿qué es eso? Mire, ese gráfico que está ahí, eso indica el valor del cortante. Eso indica que de entre A y C, el cortante disminuyó paulatinamente con una línea recta, inclinada. En el mismo punto disminuyó rápidamente. Luego otra vez de esa manera. Ahora, observen aquí que el cortante cortó la línea cero. Ahí el cortante es cero. Fíjense una cosa, como ya sabemos que la viga está cargada simétricamente, entonces lo que se produce en el centro hacia la derecha y a la izquierda es lo mismo. O sea que aquí se corta exactamente en el centro de la viga y en el centro de ese espacio de 12 metros, porque sabemos que esa viga es simétricamente cargada. Si no fuera así, hubiera que determinar en qué punto cayó para determinar entonces los momentos. Repito. Como la carga está equilibrada, entonces el cortante está en cero exactamente en el centro de la viga. Por lo tanto, en este caso, esos 12 se dividen en 6 acá y 6 allá. ¿Y para qué quiero saber eso? Porque cuando voy a calcular el momento fletor necesito eso. Si no fuera una carga, si no fuera viga, estuviera cargada simétricamente, hubiese que calcular uno de sus valores, que no lo sabemos exactamente dónde es, porque no sabríamos exactamente
donde el cortante corta cero. Bien, ahora vamos al momento flector. Dijimos que como como la viga es simple, los momentos flectores en A y en B, que es donde están los apoyos, son igual a cero. Entonces, bien, el momento flector se calcula por esta formulita. Primero, el momento en A es igual a cero, como ya lo acabo de decir. Entonces, ¿dónde calcula el momento? En otro momento, en C. Mira aquí en C. Entonces, el momento en C es igual al momento anterior, el que yo sé anterior es el punto A, momento en A, más el área del cortante. Mira, aquí dice área del cortante, área de B, que B es el cortante, entre A y C, entre ese punto y ese punto. El área del cortante es ese que está aquí. El área del cortante es ese que está aquí. Fíjense que esa área es un trapecio. ¿Sí? Entonces, mira el área del trapecio. Hacia arriba, aquí tiene 440, aquí tiene 320. Míralo ahí, 320. Sumado esos dos, entre 2, por el área, por la altura. Míralo aquí. Base mayor, base menor, entre 2, todo eso, por la altura. Y eso da 2.280 kilonewton por metro. Vamos a graficar. Teníamos 0 en A y subimos acá. ¿Cómo subimos? Como una curva. Recuerde que si la carga es distribuida, como en ese caso, el cortante es una parábola. Y no, pero el momento flector es una parábola y el cortante es una línea recta inclinada. ¿Por qué? Porque geométricamente o algebraicamente esa ecuación es de un grado menos que de esta. Repito, la ecuación del cortante es un grado menor que el del momento flector. Por lo tanto, si esto es una parábola, eso es una línea recta. Bien, continuamos con el momento flector. El próximo momento flector que vamos a calcular es acá, en E. ¿Y por qué en E? Porque ahí hay un corte, ahí hay una variación una variación del sentido del momento del cortante, o sea, una variación de sin ahí. Y fíjate, aquí ahora es que yo necesito hacer esa línea recta. Esa línea recta yo no la tenía ahorita, esa figurativamente. La hago ahora porque necesito calcular esta área aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, momento en E, aquí es igual al momento anterior que el momento en C más el área. Entonces, 2280 más el área. Fíjate que esta área aquí, mide ahí 120 por 6 entre 2. 120 por 6 entre 2. Wait a minute. Aquí hay un problema. Aquí hay... Oh, está malo esto. Aquí. Eso es 12 y entonces 6. Eso está malo aquí, muchachos. ¿Sí? Mire, corríamoslo ya que aquí no lo puedo correr porque está en una foto. Aquí. Entonces son aquí. Usted lo va a corregir. Pues gracias a Dios que usted lo va a corregir. Ese es bueno. Entonces aquí sería 120 por 6 entre 2. De manera que eso sería otra cantidad diferente. Vamos a ver. Sería 120 por 6 entre 2 más 2280. Sería 2640. Voy a poner aquí abajo. Aquí abajo. Momento en C, momento en C, momento en E. ME es igual a 2640 kilonewton por 6 entre 2. Y eso es igual a 2640 menos 120 por 6 entre 2. Conmigo dio ahorita 2280, que eso lo debió operar. Debió operar eso. Kilonewton por metro, porque es igualito. O sea, va a ser igual. Entonces, en este caso, momento en B va a ser igual a 0. Momento en B, bien. Ahora, con ese valor, es lo que hacemos aquí. Eso está malo, ¿verdad? Eso está malo. ¿Ah? Con ese valor vamos entonces al libro. Vamos al libro.
a la tabla y vamos a seleccionar la viga tipo S. Entonces, en el libro, en la parte, en el apéndice C del libro, tenemos aquí la tabla, ¿sí? la tabla. Y en esa tabla encontramos en la página 755, no importa la página, pero sí encontramos aquí tenemos aquí valores de SX, porque la viga está flexionada en X. Aquí hay 4240 por 10 a la 3. Pero fíjense que nuestra cosa está muy lejos de ahí, muy lejos. O sea, el calculado está muy por encima de eso. Por lo tanto, aquí no hay vigas que puedan soportar esa carga. No hay vigas que puedan soportar esa carga. Por lo tanto, hay que rediseñar eso. Hay que rediseñarlo porque las cargas son demasiado para la viga. Entonces, esa viga, no hay una viga estandarizada en la tabla que pueda soportar eso. ¿Por qué? Porque el valor de S en la tabla debe ser ligeramente mayor al calculado. ¿Sí? Y no es así. El mayor de los S es 4240. Está muy por debajo de ese que es 14000. Correcto. Entonces, uno podría decir, bueno, chequeate la tabla entonces tipo W. Tipo W. Miren, esa tabla, si ustedes ven, están conformadas por sectores blancos, oscuros, blanco, oscuro. Entonces, vamos a ver aquí, en esa página, ¿cuál de ellas? Comenzamos la página, miren, aquí yo tengo una que tiene 18.200 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Está por encima de ese que está ahí, que es 14. Entonces, esa sería la viga que en este caso soportaría esa carga, pero eso es un bigón, es una viga grandísima. Bueno, entonces uno diría que en vez de, en este caso, solo una viga, la viga W920 por 446 sería la que puede soportar. Ahora observen esa viga. Como en este caso hay una sola viga para seleccionar, o sea, no seleccionamos, elegimos, nos dio una. Pero imagínense que diera más de una, y normalmente más de una. Entonces, fíjense, este valor que está aquí, ese valor que está aquí, 446, indica el peso por unidad de longitud, el peso por metro ahí, 446 kilonewton por metro, kilonewton por metro. Ese es el peso. Por lo tanto, ese sería una viga muy cara. Pero esa es la única que podría ser. Ahora, cuando hay varias opciones de elegir, y esas varias opciones significa que hay varios valores de S por encima del calculado, entonces ese número sería el que determinaría cuál viga elegir. El que sea menor de ese número que está en esa posición. ¿Correcto? Pero espero que hayan entendido bien eso. Cualquier cosa me avisan. Recuerden que el examen es el lunes. Tenemos el jueves para preguntar o cualquier día para preguntar. ¿De acuerdo?